Estamos en comunicación con Germán Mangione, porque todos los miércoles hacemos columnas de internacionales y también vamos a tener un poco de información internacional hablando de las elecciones en Francia. Buenos días, Germán, ¿cómo estás? ¿Nos ves? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Qué tal, Germán? Paloma, Germán. Un gusto. Un gusto conocerte virtualmente. Así es. Bien. Ya voy a andar por el estudio. Sí. Igual estamos mejor. lejos y sin auto, y para mucho frío para el colectivo. Nosotros desde acá estamos dando la recomendación de quien puede no salir que no lo haga, así que está bien. Casi le propongo a Mariano hacer esta columna desde la cama, pero iba a quedar feo, con cámara iba a quedar feo. Claro. ¿No? Un poco. Pero acá estamos. Bien, ¿qué nos puedes contar de Francia que no sepamos? Bueno, ¿qué podemos contar de Francia? Que no sea que quedaron afuera de la Eurocopa además, pero... Claro. Claro, no es una buena semana para una parte de Francia y es una muy buena semana para otra parte de Francia. En realidad, cuando charlábamos sobre esta columna, fue noticia las elecciones en Francia, y fue noticia, más allá de la importancia que tiene Francia en la política mundial y en estas cuestiones, fue noticia porque apareció un cambio de perspectiva, un cambio de rumbo, y siempre cuando aparece una elección sorpresa como la de Francia, la gran pregunta ¿es la nueva regla o es una excepción? Me parece que ese es el debate, por eso llama tanto la atención lo de Francia, y un poquito eso es lo que tratamos de pensar, o vamos a tratar de pensar en esta columna. Para poder entenderlo, primero hay que pensar o entender cómo son las elecciones en Francia, cómo es el sistema electoral en Francia y cómo era la situación política, porque el primer riesgo, siempre en esto, y uno cae, vio que de pronto en las redes sociales somos todos analistas políticos franceses, somos todos... sí. Entre tantas otras cosas. Claro, técnicos atómicos, técnicos de fútbol de mundial, bueno. Peritos forenses. En el tema francés hay algunas particularidades en torno a cómo es el sistema francés y cómo venía la política francesa, que está bueno por lo menos tener en cuenta antes de pensar alguna conclusión. A principios de junio, hay que decir que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, convocó elecciones anticipadas. ¿Por qué convocó elecciones anticipadas? A elecciones parlamentarias, porque en las elecciones del Parlamento Europeo había perdido en su intento de frenar el ascenso del partido de extrema derecha de Marine Le Pen, la Agrupación Nacional. Entonces, ante esa debilidad política que mostró Macron, dice, bueno, la única manera de frenar esto, de que esta gente no siga creciendo, es llamar a elecciones anticipadas. Para esto suspendió el funcionamiento del Parlamento y llamó a elecciones adelantadas. Una jugada arriesgada de Macron, porque esto podría haber terminado directamente en el partido de extrema derecha Agrupación Nacional dirigiendo Francia. Bueno, eso fue lo que hizo Macron y así llegamos a estas elecciones. En la primera vuelta, que fue hace unas semanas, la noticia había sido que la decisión de Macron había sido un desastre, porque la extrema derecha había sacado el 33% de los votos y había quedado en primer lugar. Con lo cual la perspectiva era en esta idea que por ahí llegaba hasta acá, ¿no? Y que nuestro presidente se regodeaba después de las elecciones del Parlamento Europeo, después de las elecciones, primera vuelta de Francia. Bueno, nosotros, la derecha, estamos creciendo y avanzamos como una ola imparable. Esa era la primera idea que avanzaba. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Para terminar este recuento, que el domingo 8 de julio, el domingo pasado, el nuevo Frente Popular, que es una agrupación, que es un agrupamiento político, te diría, ni siquiera podemos plantear de centro-izquierda, es directamente de izquierda, con Jean-Luc Mélenchon, de la Francia Insumisa, entre uno de sus líderes, que es el partido más, de esta coalición es el partido más fuerte, más cercano a la izquierda, se convirtió en el ganador y llevó al tercer lugar al partido de ultraderecha de Marine Le Pen, y quedó en segundo lugar Macron. Este es el panorama de lo que pasó hasta acá. ¿Por qué es importante este resultado? Por el sistema electoral de Francia, que no es como nuestro sistema electoral. Ellos tienen, además del presidente, tienen un primer ministro. Son dos funciones diferentes en Francia. El presidente dirige las Fuerzas Armadas, el presidente toma las decisiones de política exterior, pero quien dirige la política interior suele ser el primer ministro. Siempre el primer ministro lo elige la Asamblea Legislativa.
el que tenga la mayoría en la Asamblea Legislativa. Por eso era la preocupación de Macron. Si ganaba Le Pen, si Le Pen ganaba la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa, era la que iba a poner al primer ministro en Francia y el que iba a definir las políticas internas que son las que están en debate, ¿no? La inmigración, la reforma jubilatoria, la cuestión económica. Bueno, en esta segunda vuelta lo que ha sucedido es que ha quedado... Hoy el primer ministro es un primer ministro del partido de Macron, que es Gabriel Attal, que es un político francés muy joven del partido de Macron. Es el primer ministro que abiertamente ha declarado su homosexualidad, y eso para Francia también, para una Francia en el que ascienden las ideas homofóbicas, las ideas antiinmigrantes, las ideas de la derecha, también fue todo un tema cuando eso sucedió. Bueno, decíamos, ¿qué es lo que pasó en concreto? El nuevo Frente Popular, que es esta unión de varios partidos, del Partido Socialista, de los Verdes, del Partido Comunista y de la Francia insumisa, obtuvo el primer lugar, y ahora se abre una situación en Francia. Con todos estos elementos podemos empezar a pensar que si uno dice qué quilombo que es la política argentina, la verdad que al lado de lo que hoy pasa en Francia, es un paseo, sí, ¿no? Sí, sí. Lo de la política argentina. Sí. Sí, implicará acuerdos entre la alianza que conduce Mélenchon y el gobierno de Macron, o el partido de Macron, para gestionar el país, o no. O no, porque bueno, ahí está abierto el debate, ¿no? Digo, ¿con qué programa llega? Y acá para empezar a pensar algunas conclusiones, para no hacerla muy larga, ¿con qué programa llega este nuevo Frente Popular? Bueno, llega con un programa completamente opositor a todas las medidas que viene tomando Macron. Digo, incluye aumento en el salario mínimo, inversión en los servicios públicos, derogación de la reforma jubilatoria de Macron. Recordemos que Macron pudo pasar, ¿se acuerdan? Hemos visto los grandes incendios de los chalecos amarillos en Francia. Así como nosotros tuvimos nuestro 2017 y las 15 toneladas de piedras, Francia tuvo su reforma jubilatoria que pasó la edad de 62 a 64. Y Mélenchon plantea a los 60, bajar la edad jubilatoria. Claro. Bueno, restablecer el impuesto a las grandes fortunas, planificación ecológica. Digo, el programa del nuevo Frente Popular es realmente contrario al de Macron. Ahora, ¿qué es lo que pasó en estas elecciones? Y acá para pensar algunas, digo esto de ver de lejos, algunas conclusiones, porque esto de ver de lejos, uno dice, bueno, como siempre uno piensa, ¿qué me importa lo que está pasando en Francia con los problemas que hay en Argentina? Y en realidad es un espejo en la política, frente al avance de la derecha en Argentina, frente al avance de las ideas fascistas en Argentina. Lo de Francia parece como un espejo y uno sucumbe ante la idea, ante la fácil idea de comparar. Bueno, si se pudo en Francia hay que hacer lo mismo acá y listo, se terminó. Bueno, pero ¿qué pasó en Francia? Digo, por eso es importante discutir lo que pasó en Francia, porque sobre todo porque se discute en Argentina. Hay dos miradas sobre esto. Hay dos miradas sobre lo que pasó en Francia que se trasladan a la política argentina, a veces mecánicamente, y le falta alguna complejidad. Por un lado, digo, esta idea de que para ganar hay que tener un programa claro, de izquierda, o por lo menos progresista real, que vaya a fondo con las cuestiones y no irse al medio para, ¿no? Que si vos dibujás en una línea del centro, perdés. Claro. Esa es una idea, ¿no? Sí. Acá ganaron, lo votaron los pibes. Digo, vuelve a aparecer una idea que me parece fenomenal, que es que la rebeldía puede ser de izquierda. Los principales votantes de Mélenchon son jóvenes de entre 18 y 25 años, como medio a la inversa de lo que se discutía acá en Argentina. Me parece que tuvieron la participación más alta desde 1981 estas elecciones. La gente se involucró, los pibes se involucraron, las pibas se involucraron y lograron que... Entonces, hay una idea que es eso. Ahora, cuando uno mira cuál fue la estrategia electoral, aparece otra idea también. Digo, para pensar todo. ¿Cuál fue la estrategia electoral? Hubo un acuerdo entre el Frente Popular y el partido de Macron, que uno no podría decir ni que es ni popular, ni siquiera del centro, un partido de centro-derecha. ¿Cuál fue el acuerdo? Bueno, hay que frenar
a la extrema derecha. Entonces, en los lugares donde había candidatos, donde había 3 candidatos, o sea, el del partido de Le Pen, alguno de Macron y alguno del Frente Popular, el que había quedado tercero en la segunda vuelta se bajaba. Le metieron balotaje en todos lados, ¿se entiende? Digo, hubo un acuerdo, que es esto que se habla del cinturón republicano, si frenemos a la derecha, hagamos el esfuerzo y frenemos a la derecha, y de hecho lo que hubo fue una coalición antifascista en Francia. Una coalición que privilegió frenar el avance del fascismo y de la derecha fascista, y que, privilegiarlo ante la corriente propia. Sí, bueno, mira, nosotros no vamos a competir porque estamos terceros y vamos a dividir los votos. Entonces digo, son los dos fenómenos los que aparecen ahí, y hay un tercer fenómeno que quiero dejar planteado, porque también uno suele en el análisis político quedarse con lo principal y desechar todo lo demás, y a veces corres el riesgo de perder de vista lo complejo del fenómeno. En Francia se frenó a la derecha, se frenó al partido fascista de Le Pen, pero Le Pen duplicó los escaños en el Parlamento francés. Claro. Le Pen pasó de 88 diputados a 143. Entonces, está bien, se le puso yo diría, no se le puso un freno, se le puso una pausa al avance de la extrema derecha en Francia, y esto tiene que ver, y con esto termino, con esto cierro, con esta idea de qué pasa de acá al 2027, cuando vuelven a hacer las elecciones a la presidencia, y en donde seguramente el partido de Le Pen, y lo dicen abiertamente, van a ir por la presidencia, van a ir por la discusión, y todo acaba a depender, o empieza a pasar, y bueno, hicimos una alianza, bajamos los candidatos donde había que bajar y le ganamos a Le Pen. ¿Cómo va a ser ahora para gobernar Macron? ¿Cómo va a ser ahora para elegir el nuevo Frente Popular? Digo, ¿cómo va a ser que si habría que mandarle algún video, algo a Macron y a la gente del nuevo Frente Popular? Es decir, ¿cómo hacer que no sea el frente de todos? Claro. En donde hubo una alianza electoral para llegar, pero eso no se transformó por las diferencias que había en una alianza de gobierno. Bueno, da la sensación que por el programa de Macron y el programa del nuevo Frente Popular va a ser muy difícil una alianza de gobierno, y acá se abre la brecha de pensar, si esto avanza mal, ¿quién puede asegurar que la inestabilidad económica, que la inestabilidad institucional no abra la puerta a que se fortalezca un poco más lo de Le Pen, y en 2027 nos estemos acordando con cierta nostalgia del 2024, cuando en Francia se paró a la derecha, ¿no? Me parece que ese es el desafío ante lo que va a ser una sociedad y un parlamento muy fragmentado, muy polarizado en Francia, y tratando de dar todas estas herramientas para, por lo menos, le digo, no sé si lo vamos a entender desde acá, es muy difícil a veces, pero por lo menos no sacar conclusiones apresuradas. Sí, me parece interesante eso, justamente de no quedarse en, bueno, ganó el comunismo en Francia, se frenó a la derecha, como bueno, hay un montón de matices. Me parece interesante sobre todo eso último que dijiste, de los 88 diputados que tenía pasó a 140, hay un crecimiento igual, o sea, no va a gobernar, no va a conducir el Parlamento, pero igual hay un crecimiento importante de Marine Le Pen. Sí. Es cierto que lo principal es, romper esta idea, y que es real, de que avanza linealmente en el mundo, lo que avanza es la derecha, ¿no? Sí. También se rompen algunas ideas lineales de la política, y lo que se demuestra es que la política es zigzagueante, no es lineal, y que la cosa va y viene. También para pensarlo en casa, ¿no? Las cosas no son de una manera. Tarea de vacaciones de invierno. La tarea de vacaciones de invierno para pensar en casa. Claro, si están los chicos, escuché que decían que estaban los chicos en casa. Bueno, a ver los chicos a pensar la política internacional de Francia con respecto a la Argentina. Pero me parece que lo principal es que se frenó el avance que parecía imparable. Con lo cual se rompe el primer mito de que es imparable el avance de la derecha y el avance de la extrema derecha. También, a esto hay que acompañarlo de contexto. También en Inglaterra gana el laborismo y frena el avance. No es que es una cosa aislada. Hay elementos para decir, bueno, se paró el avance de la derecha, o por lo menos se detuvo, se pausó, se frenó.
se le puso un dique al avance de la extrema derecha en Europa. Eso es real. Digo, no, esto no es una idea, la complejización no es una idea de quitarle valor a eso. Pero es interesante complejizarlo porque después ni las encuestas, ni los analistas políticos saben de dónde vino el cachetazo. Y en realidad el cachetazo viene porque no tenés en cuenta todos los otros elementos que me parece que son interesantes para pensar el análisis más complejo. Sí, sí, como nos pasó acá el año pasado. Muchos quedamos viendo de dónde venía la piña y no te terminaste de acomodar y ya está asumiendo Milei la presidencia. Y también me parece interesante ese planteo para el año que viene, que hay elecciones legislativas acá. Quizá no sea el más votado la Libertad Avanza, pero seguramente haya un crecimiento también en cantidad de legisladores, es lo más probable. Porque se comparará con el... No, pero digo porque se comparará con el 2021 que tenían 2 o 3 diputados. Supongo que van a meter más que 2. Sí, va a depender, como en Francia, va a depender de la situación político, social y económica, ¿no? Falta un año, acá, sí, una vida. Después sí, con una particularidad, en Argentina pensar 6 meses, 7 meses, es como pensar una década. No, hoy ningún cálculo político es posible, me parece todavía, aunque ya empiezan todas las discusiones políticas, pero me parece que en ese marco sí es interesante pensar lo de Francia. ¿Cómo es? Digo, en el campo popular, ¿cuál es el camino? ¿No? Algunos, ¿se acuerdan cuando nos decían, bueno, solamente se puede discutir por la avenida del centro porque los extremos no van? Entonces está bien lo que plantea una parte del campo popular, pero es mucho. Si es eso, cómo son las alianzas, esto pone en debate. Por eso me parece que es interesante pensar la política internacional, más allá de lo lejano que sea la discusión francesa de la discusión argentina, porque cada idiosincrasia y cada historia política lo modifica, pero sí hay que poder pensarlo en su complejidad para poder pensarnos nosotros, ¿no? Sí, esto que vos decías, que nos puede ayudar a pensar algunas cuestiones, por supuesto con la complejidad que implica, pero para nuestro país. Vos comentabas que hubo una gran capacidad de reacción política de los partidos para hacer alianzas, generar acuerdos con quien no tenían muchas similitudes y también, bueno, generar un programa. Esto fue bastante rápido, digo, hubo una gran capacidad de reacción de la dirigencia política también a la situación, que quizá yendo para lo que fue el año pasado costó un poquito más. Como decía Mariano, no, hubo un cachetazo tras otro, no llegamos a levantar de uno que llegó el otro. Hay que acordarse que en realidad, más o menos, porque hay que acordarse que en realidad, después de la primera vuelta en donde aparece arrasando lo de Milei, hubo alguna reacción que logró que en la segunda vuelta, ¿se acuerdan ustedes? Unión por la Patria tuviese un mejor resultado. Sí. Digo, me parece que hubo algo ahí, un movimiento que no alcanzó evidentemente porque en el tercer tiempo vuelve a ganar Milei. Pero sí estoy de acuerdo con vos que lo que hubo es no solo una rápida acción en Francia, sino cierto pragmatismo electoral. Claro. Que es lo que se pone a prueba ahora que hay que gobernar. Digo, estuvo el pragmatismo, porque ahí hay otro debate. Bueno, mira, la enseñanza de Francia, puede decir alguno, es que hay que juntarse hasta con el diablo por lo que tenés enfrente. Que uno puede decir, ¿por qué se juntó la Francia insumisa con Macron? Algunos le estarán diciendo, le hacen el juego a la derecha, se juntan con Macron. Bueno, pero frenaste el son lo mismo. Ahora, eso es más complejo, porque ahora son dos fuerzas políticas con programas totalmente opuestos. No es que más o menos uno dice que hay que echar a los inmigrantes, otro dice que no, uno que dice que hay que jubilarse a los 64, otro a los 60. Digo, estamos hablando de dos programas políticos diferentes. Bueno, ahora está el desafío. Si vas a llegar a conciliar algo, quién va a lograrlo, cómo es ahora, si es con la gente en la calle, si no es con la gente en la calle, si solamente es una discusión de elecciones. Me parece que es muy interesante en ese sentido el proceso que vive Francia, porque no está alejado de un proceso político que se vive en el mundo en torno a las ideas políticas. Entonces, digo, tuvo fuerte reacción y ahora habrá que ver si ese pragmatismo alcanzó o no. Veremos. Excelente, Germán. Gracias por atendernos, por levantarte, que no es poco.
Bueno, le mando un abrazo grande y le prometo que si hay otra oportunidad vamos a andar por allá. Dale, con algunos mates, llevar alguna factura, levantarle la ventana para que puedan ver el sol y ni la compañera ni el operador se sientan mal. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos hablando. Un abrazo. Estamos en contacto. Chau. Así pasaba entonces Germán Mangione, hablando un poco de política internacional, de las elecciones en Francia, también pensándolas un poco, trayéndolas para acá. Interesante escucharlo. Vamos a un tema